Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Un alumno me solicitó que resolviera este ejercicio y con todo gusto lo voy a hacer. No es posible pues resolver todos los ejercicios porque son muchos, pero yo creo que con un ejercicio que se resuelva de este estilo, pues ya nos da un parámetro bastante más amplio, ¿verdad? Entonces, este ejercicio dice así. Imagine que usted es psicólogo a cargo del área de recursos humanos de la Universidad Mariano Gálvez y se solicita que determine el nivel de optimismo a los docentes de la Facultad de Psicología de Campus Central, Plan Virtual. Le informan que actualmente la facultad cuenta con 40 docentes en esa área y usted obtiene una muestra aleatoria de 4 catedráticos a quienes le aplica una prueba para medir su optimismo. Y los resultados fueron 4, 6, 8 y 10, donde 1 es el nivel más bajo de optimismo y 10 es el más alto. Considere que el grupo de 40 docentes se comporta como una distribución normal y usando la curva normal calcule la probabilidad de que 2 docentes tengan un nivel de optimismo de 8 o más. Y además, parte del ejercicio sean todas estas sugerencias para que se tomen en cuenta en la resolución. Y la pregunta en sí del alumno era si efectivamente esta respuesta que daba la plataforma, que es de 0.11, era la correcta. Y a él le había quedado de 0.65. Y lo que a él le interesaba era saber si él realmente estaba equivocado, ¿verdad? O si fui yo la que equivocadamente coloqué esta respuesta. Pues la verdad es que como ser humano agradezco este tipo de preguntas. Créanme de que yo todos los ejercicios que les he dejado en la plataforma, tanto para parcial como para tareas, pues los he resuelto 2 o incluso 3 veces cada uno para asegurarme de que efectivamente la respuesta sea correcta. Así que siéntanse bastante confiados de que la respuesta que está en la plataforma, esa es la adecuada. Sin embargo, es una duda totalmente adecuada, acertada, porque es posible que como todo ser humano, pues yo también pudiera equivocarme, ¿de acuerdo? Entonces, este no es el caso. Sin embargo, quiero explicar cómo es entonces que se resuelve. Vamos a empezar entonces dejando esta hoja por acá. Igual lo vamos a poder ir revisando poco a poco con el transcurso del procedimiento. La voy a dejar por este lado y entonces tengo aquí este. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí en las hojas de sugerencias es de que lo primero es calcular la media y lo he numerado del 1 hasta el 7 según las instrucciones. Y entonces veamos acá. Vamos a empezar recordando o extrayendo lo más significativo de esto. Lo primero es que la muestra es una muestra aleatoria de 4 docentes. Quiere decir que el número total de datos es de 4. ¿Cuáles son esos datos que representan el nivel de optimismo? 4, 6, 8 y 10. Y recordemos la pregunta, la probabilidad de que 2 docentes tengan un nivel de optimismo de 8 o más. Este 8 lo hemos estado viendo en clase, que generalmente lo vamos a tomar nosotros como nuestra X, en donde X es igual a 8. Pero ahorita regresemos al primer paso que se nos sugiere aquí, la media. Y entonces he colocado aquí esta flechita para indicar que aquí empezamos por nuestra tabla de X y X al cuadrado, que nos van a ayudar a poder calcular la media. Recordemos que aparte nosotros tenemos nuestro formulario y cuando trabajamos con datos muy poquitos, vamos a trabajarlo idealmente por datos crudos. Puede ser también por distribución de frecuencia simple, pero en este caso lo vamos a hacer por datos crudos. Entonces, en este caso, revisemos nuestro formulario y tenemos que la media es igual a la sumatoria de X dividido N. Luego, más adelante, vamos a calcular la desviación estándar y tenemos esta fórmula. Y esta es la tabla que se sugiere y hemos visto en clase que esta del centro no, porque esta es para desviación media y no aplica para estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, esta la obviamos y solo trabajamos esta columna y esta otra. Y que está representada acá. X tenemos 4, 6, 8 y 10. Y la siguiente columna es X al cuadrado, que sería 16, 6 por 6, 36, 8 por 8, 64 y 10 por 10, 100.
Este total es la sumatoria de toda esta columna y en este caso es 28 y la sumatoria de esta otra columna es 216. La media es igual a la sumatoria de mis x dividido n, según la fórmula que nosotros teníamos acá. Ustedes la pueden ver por este lado también. Entonces aquí yo siempre escribo la fórmula para que se me vaya quedando el procedimiento y la fórmula, ¿verdad? Entonces sumatoria de x es 28 y n habíamos dicho desde un inicio que era igual a 4. Entonces lo tengo aquí anotado. 28 dividido 4 en la calculadora me da 7. Si quieren, veamos, puede ser cualquier calculadora. Voy a borrar este dato. Es 28 dividido 7 y entonces me da 4 exacto, completito. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a 28 dividido 4 y me da 7. Lo había hecho al revés. Ahí estamos, 7. Es este 7 que tengo acá, ¿de acuerdo? 28 dividido 4 es igual a 7, ¿de acuerdo? Y luego calculo media al cuadrado. ¿Y por qué media al cuadrado? Porque según nuestra fórmula que vamos a necesitar de desviación estándar, que la tenemos por acá, desviación estándar sumatoria de x al cuadrado dividido n menos la media elevada al cuadrado. Yo sugiero que calculemos la media antes. Entonces la media al cuadrado es igual, aquí ya con símbolos, 7 que me había quedado antes al cuadrado es igual a 49 y este valor es el que vamos a colocar acá, la media al cuadrado. Esta sumatoria de x es igual, sumatoria de x al cuadrado, perdón, es igual a este 216 que tenemos acá arriba y lo dividimos dentro del 4. ¿Se recuerdan que teníamos que n era igual a 4 y que lo teníamos desde acá antes? Entonces sería 216 dividido 4, me queda 54, menos la media al cuadrado, que era 49, resto estos dos, porque según aquí, miren, primero divido, que sería el 216 dividido 4, luego resto, le resto a ese valor que tenía con la media antes, que tenía acá el 49, y que era esta resta que me queda 5, y por último voy a sacar raíz cuadrada. Y entonces a este 5 le saco raíz cuadrada y me queda 2.236. Bueno, me quedan más valores. Lo vamos a ver aquí. Tenemos entonces acá que tengo un 5. Voy a sacar raíz cuadrada de ese 5 y miren, 2.23606. Quedan muchos números, pero si yo lo voy a aproximar a 2 decimales, tengo que ver esta tercera posición. ¿De acuerdo? Entonces, los demás no son de mi interés, solo el de la tercera posición. Como este es un 6, pueden observar ustedes acá, este es un 6, entonces la desviación estándar ya aproximada, ese símbolo significa aproximación, es igual a 2.24. ¿Por qué? Porque como este tercer dígito de aquí es 6 y todos aquellos números que sean 5, 6, 7, 8, 9, le van a sumar 1 a esta posición. Entonces me quedaría como 2.24. ¿De acuerdo? De hecho, lo que realmente le estoy sumando es una centésima, porque estas son las décimas y estas son centésimas. Entonces le estoy sumando una centésima a este valor. Entonces desviación estándar 2.24. Y ahora continúo. Miren aquí. Tengo entonces 1 media, 2 desviación estándar. 1 la media y 2 desviación estándar. Para irlo haciendo en orden. Y la número 3 ahora dice dibuja la curva normal para representar la media, el valor x y colorear lo que se te pregunta. Entonces voy acá, en esta otra parte. La número 3 sería esto, dibujo la curva normal, represento la media siempre en la cúspide más alta hacia acá, x es igual a 7. Y luego represento el x que es igual a 8, que habíamos dicho que generalmente está aquí con la pregunta. Y ahora me preguntan entonces la probabilidad de 2 docentes que tengan un nivel de optimismo de 8 más. Ubico el 8 y 8 más es toda esta parte. Recuérdense que el 8 debiese estar aquí en el lado derecho de mi media porque 8 es más grande que 7. Entonces si este es 7, entonces el 8 tiene que estar a la derecha. Entonces lo que me preguntan es 8 o más, tiene que ser esto. Hubiera representado esta parte de aquí si hubiese sido de 7 a 8, pero no. Si hubieran dicho menos de 8 o de 8 menos, hubiera sido de aquí hasta acá. Pero no ese es el caso. Es de 8 o más, que es lo que teníamos aquí. Entonces ahora voy con el siguiente paso.
Dice calcular el valor de Z, ¿ya? ¿De acuerdo? Para la cola izquierda o Z para la cola derecha. A veces el valor es el mismo. Recuerda lo visto en clase, ¿de acuerdo? Y entonces ahora revisemos. Tengo entonces acá Z. Z es igual a X menos media dividido desviación estándar. La X es igual a 8, la media es igual a 7 y la desviación estándar de 2.24. Recordemos los datos que teníamos. Media de 7 y desviación estándar de 2.24. Y regresemos acá. Entonces, Z, X menos media dividido desviación estándar. Si se dan cuenta, aquí desde el paso 3 en adelante es lo que hemos aprendido como conocimiento nuevo. Porque lo que estaba antes era del semestre pasado o del curso de estadística fundamental. Pero realmente lo nuevo es lo que está de este lado. Entonces, aquí primero hago mi resta. 8 menos 7 es igual a 1. Y luego lo divido dentro de 2.24. Tomar en cuenta esto para que no les dé errores, ¿de acuerdo? 1 dividido 2.24 es igual a 0.45. Entonces, Z es igual a 0.45. Ahora, ¿qué hacemos? En el 5 dice calcular el valor de tabla B para la cola izquierda y la tabla B para la cola derecha. O sea, depende, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué sucede? Pues no sabemos. Aquí es solamente para la cola derecha. Tabla B, aquí miren, 0.45. Vengo y calculo 0.4, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y la tabla B es de 17.36. Es este valor de acá. Entonces escribo que mi tabla B es igual a 17.36. ¿De acuerdo? Entonces, con un Z de 0.45, la tabla B es de 17.36%, porque tabla B siempre va a ser en porcentaje. Y 6 me dice aquí, ¿ya vieron? Para 4 es calcular Z. La 5, valor de tabla B. Y ahí me dice que puede ser para cola izquierda o cola derecha. En este caso fue cola derecha. Y a veces es para ambas, ¿verdad? Depende de los casos. Y ahora el 6 dice, analiza si lo que se te pregunta coincide con tabla B o es otra parte coloreada la que se pregunta. Recuerda los casos vistos en clase. Si un caso que requiere ambas colas, ¿verdad? O usar exponentes. Si es usar exponentes, recuerda que solo lo puedes hacer con el dato de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener cuidado con esto. Entonces, regreso acá y en el 6 analizo. Ok, la media me queda de 7, el puntaje X es igual a 8. A mí lo que me pedían era de 8 o más, que es lo que aquí coloreé con morado. Tabla B siempre es de mi X a mi media, o sea que es este espacio de acá, 17.36, pero eso no es lo que me preguntan. Lo que me preguntan es lo que yo he coloreado. ¿Y cuánto es esto? Pues recuerdo la teoría que todo esto es 100, la mitad de mi curva es 50, quiere decir que esta otra mitad también es de 50. Por lo tanto, si yo quiero saber este pedazo, cuando yo conozco que esto es de 17.36 y que toda esta mitad vale 50, entonces yo sé que la suma de estos dos vale 50. Por lo tanto, saber solo esto va a ser la operación opuesta. 50% menos 17.36%, ese es igual a 32.64%. Esto es esta parte. Y en el 7 me dicen, si lo que se te pregunta es probabilidad, deberás hacer un pasito más. 2 puntos. La probabilidad es igual a porcentaje dividido 100. O como hemos visto en clase también, probabilidad es igual a porcentaje dividido 100, ya sea con este símbolo o con palabras. ¿Estamos? Pero si lo que se te pregunta es porcentaje, lo debes dejar hasta el paso 6. Ok, en este caso, recordemos la pregunta, probabilidad. Por lo tanto, tenemos que hacer este pasito. Probabilidad es igual a porcentaje dividido 100, 32.64 dividido 100, eso es igual a 0.33. Entonces, vayamos concluyendo. 0.33 es la probabilidad para un docente, pero se nos preguntó a nosotros para 2 docentes, ¿de acuerdo? Miren acá,
para 2 docentes. Entonces, ¿se recuerdan de los tips que yo les di en clase que ustedes pueden imprimir y tenerlo ahí a la mano? Entonces, si me preguntan para 2 docentes, entonces lo obtengo para un docente y lo elevo a la cantidad de participantes o de docentes o de entrevistados que se me esté preguntando. Si me preguntan para 2, lo elevo a la 2. Si hubiese sido aquí para 3, lo elevo a la 3. Si hubiese sido para 5, para 5. Para 8, a la 8. A la 10, 10 docentes a la 10. ¿De acuerdo? En este caso es 0.33 elevado al cuadrado. Observen aquí que esto, miren, les quedaba 0.3264. Ahí lo voy a hacer en la calculadora solo para que quede claro. Entonces miremos, 32.64 dividido 100 es 3264. Entonces, si se dan cuenta, yo lo tengo que aproximar a 0.33 porque el de aquí es un 6. Entonces lo dejo como 0.33. 0.33 elevado a la 2 les queda 0.1089. Miren esto. Entonces, 0.1089 lo tengo que dejar hasta 2 decimales, que incluso estaba aquí en la pregunta, que vamos a trabajar la respuesta final a 2 decimales. Aproxima si es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo aproximamos. 0.1089 aproxima a 0.11. No se queda como 0.10, porque este tercer dígito de aquí es un 8, entonces se debe quedar como 0.11. Y bueno, aquí la respuesta, miren, 0.11. Y todavía dejo algo más acá, en donde les digo de que por favor no deben usar punto decimal, sino coma. Por ejemplo, si tu respuesta quedaba 9.18, deberías agregarlo como, y aquí está, debes ingresar 9,18, ¿de acuerdo? Aquí como no está muy bien la impresión, pues no se lee bien, pero ahí en la plataforma aparece coma, ¿de acuerdo? Entonces igual acá se los digo, sino coma, ¿verdad? No punto decimal, sino coma. Entonces, señores, aquí este video y espero que les haya servido. Entonces, un gran gusto y nos vemos hasta el próximo video o en clase. Hasta pronto.